Bueno, vamos a presentar un libro nuevo que publicamos, Plomo y Humo, el negocio del capital. Es el número 25 de Lazo que editamos desde el 2013. Antes quería hacer una mención breve sobre la suscripción, que es la manera que nos estamos financiando en el último tiempo y también difundiendo las cosas que publicamos, que escribimos. Esta última incluye el libro, además hicimos una silografía también que está relacionada con la temática del libro, y un número de la oveja negra anterior y el último, que es sobre las revueltas en Irán, que se desataron a partir de la muerte, sino el asesinato de una chica por el mal uso del yihad, según el gobierno de Irán. Todo esto desató unas protestas masivas que siguen hasta el día de hoy, con huelgas, con movilización en la calle, ya mujeres sin el velo, caminando sin acompañamiento masculino, que es lo que obliga la ley en aquel país, y bueno, con huelgas de los petroleros, con personas asesinadas por el aparato estatal de Irán, pero también con condenados a muerte. Ya hubo 2 personas ahorcadas públicamente en Irán. Ahora se está difundiendo creo que lo más visible en el último tiempo de este jugador de fútbol iraní, que está condenado a muerte. Otro que más o menos circuló también es un rapero que hizo una canción en relación a la revuelta y también está condenado, y junto a otras personas. Viendo más o menos lo que pasaba en Irán, vimos que socialmente, económicamente y políticamente hay algunas similitudes con Argentina. Ahí después, si lo leen, más o menos van a ver. Está interesante ir conociendo, y bueno, también siempre porque le damos una importancia a la cuestión internacional, no pensar solo localmente, sino internacionalmente lo que es la lucha de clases. Para ir directamente a la cuestión del libro, a lo mejor antes de empezar una aclaración o un comentario, que no se trata de un libro de denuncia principalmente, sino que es un libro que surge a partir de las protestas y de las movilizaciones, de las luchas que se dieron en Rosario principalmente, pero bueno, también abordando lo que pasó en Chubut, incluso con quemas y deforestaciones en otros países, que fuimos abordando en la oveja negra con otros números que compilamos en el libro junto a textos nuevos y un texto de los amigos de los compañeros de Emancipación Rosario, que también está incluido. Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos entonces a contar un poco por ahí, forma de crónica tal vez, cómo fue surgiendo el armado del libro, o no cómo fue surgiendo el armado del libro, sino la deriva que llevó al armado del libro. Bueno, el libro se llama Plomo y Humo, el negocio del capital. Por ahí nosotros venimos trabajando o participando en la cuestión de este conflicto, de estas protestas que se dieron por las quemas de las islas, que si bien en Rosario no hace falta ni mencionarlo, todos los años hay un poco de humo. En el año 2020, pleno confinamiento, hubo un momento que el humo se hizo muy irrespirable. Y en el invierno de 2020, me parece que fue más o menos por junio, más o menos, cuando estaba prohibido salir a la calle, pasó que se empezaron a dar algunas convocatorias y asambleas que, por ahí algunos de los que estamos acá participamos. Y esas convocatorias al principio eran en la Florida, después se decidió cortar el puente, y al principio era todo muy raro porque era todo clandestino, digamos, no se podía hacer, clandestino entre comillas, digamos, se llamaba la convocatoria, todo el mundo sabía que iba ahí, pero a la vez estaba prohibido reunirse. Después se empezó como a oficializar parte del movimiento, por decirlo de alguna manera, como se dio una cierta politización, y se fue masivizando un poco más el conflicto. No hace falta igual que yo cuente todo esto que pasó por ahí, muchos conocen lo que pasaba. Tenía ganas de leer un volante que nosotros llevamos a un corte el 1 de agosto. Fue justo se habían cumplido 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado ese día, y algunos compañeros de la Biblio estábamos en un acto y otros decidimos ir a llevar
decidimos ir a participar del corte y la asamblea que había en el puente. Es simplemente un fragmentito que sintetiza algo que nosotros en ese momento ya discutíamos o decíamos. Dice: ¿cómo detener las quemas sin detener la producción ganadera? No es por tercos, si a algo venimos acá, no es para pelearnos entre quienes queremos que el fuego en las islas pare. Revisamos distintos proyectos que hay para el leu de humedales y nos encontramos con que ninguno podrá apagar el fuego. En cambio, dicen que se usarán los humedales de forma sustentable. Algunas zonas estarán protegidas y en caso de no cumplimiento, multa, suspensión, cese de actividad, etc. No es que seamos especialistas en leyes, es que ninguna ley podrá apagar un incendio que es causado por la sed de ganar dinero. Y es la misma que arruina cada rincón del planeta. Existe ya el artículo 41 de la Constitución Nacional, el convenio Ramsar aprobado en 1991, a través de la sanción de la ley 23.919. Entonces, ¿por qué otra ley garantizaría que este modelo productivo no avance sobre nuestro medio? ¿Tantas vueltas hay que darle para entender que esto destruye la vida? Ahora, mientras codo a codo nos hermanamos en la lucha, podemos también pensar que si no cambia todo, no cambia nada. Que si queman las islas o el Amazonas o nos fumigan, es por la insaciable necesidad de ganar dinero de unos pocos. Porque la naturaleza, y nosotros los seres humanos como parte de ella, está vista como mercancía. Y es a ese mundo de las mercancías al que debemos derribar. No sé, me gustaba el fragmentito me pareció que sintetizaba también un poco lo que en ese momento nosotros estábamos charlando, y que había otros compañeros, más allá de los de la Biblia, que hablábamos de lo mismo. En ese caso, bueno, había una voz un poco más oficial del conflicto, o oficializada, que pedía una ley que no podía apagar la llama, y se hablaba un poco de que era gracioso porque era como la ley de humedales, era como una danza de la lluvia, digamos, o sea, una mitología que pretendía venir a apagar el fuego sin mucha vinculación con la realidad. Y se desviaba un poco la cuestión del charlar del sistema productivo, de charlar de por qué se viene a dar las quemas, que en ese momento eran insoportables. Después, como pasa siempre, va llegando el verano, la primavera, llueve, se apaga el fuego porque no hay que hacer la danza de la lluvia, más o menos llueve para octubre, noviembre. En el año 2021 hubo menos incendios, realmente por ahí el río estaba un poco más alto, se sabe que los arroyitos cuando el río está alto funcionan como cortafuegos, apagan la llama, y también es una cosa medio visible dentro que se sabe que cuanto más molesta el humo, más movilización hay. Un par de días de fuego por ahí no llaman al conflicto. Pero este año... bueno, perdón, me olvidé de mencionar una cosa. En el medio, al final de 2020, nosotros, para seguir aportando a este debate, hicimos el documental Humo, que lo recomendamos a quien no lo haya visto, donde hay una buena síntesis de todo lo que veníamos charlando ese año. También hay un poco una síntesis sobre el documental en el librito. Bueno, de vuelta, pasó 2021. Este año literalmente, de vuelta, esos clichés que no se tienen ni que decir, pero literalmente no se podía ni respirar. O sea, no es una cuestión de propaganda, es una cuestión de que, bueno, si seguimos la progresión de los hechos, no se puede respirar. Y se vuelve de vuelta a cortar el puente. La dinámica por ahí en este punto era distinta, porque parecía como que los cortes eran un fin en sí mismo, ya ni siquiera un medio para hacer presión política. O sea, una vez se sentía eso. Pero de repente hubo algo bastante disruptivo en el día a día, en la cotidianidad, que era bastante malhumorada en ese momento, por el humo, por el frío, porque estamos viviendo también la situación que estamos viviendo, que es que aparecieron esas pintadas de plomo y humo, el negocio de matar. Y a partir de ahí, o por lo menos esa consigna como que pareció aunar o tocar alguna fibra sensible
no sé, en el Rosarino, el ciudadano rosarino, pero fue muy loco porque de repente se empezó a multiplicar por todos lados. Paredes pintadas anónimas, carteles, se empezó a llamar desde las redes sociales a salir a la calle y dejar de rezongar en la casa. Bueno, se generó, no sé, como todo un movimiento completamente desbordado de la llaga institucionalizada, lucha, bueno, con el conflicto de ese momento. Desde el lado del Estado y del capital hubo varias reacciones. O sea, primero histeria, crisis política de la figura más importante del gobierno municipal y provincial, distintas formas de intentar reprimir por ahí lo que se generaba. Se pretendió equiparar a los manifestantes con mafiosos, a quienes hacían las pintadas con mafiosos, poniendo al mismo nivel, porque también eso tenían en primer momento estas pintadas. En una ciudad muy violenta, cada vez más violenta, pero no históricamente violenta, sino que lleva una década de crecimiento de la violencia. Hay por ahí no hay una gimnasia de cómo luchar contra esa violencia del narco. O sea, no se puede abordar, no sé, desde expresiones más de izquierda, pero inclusive es muy difícil desde todos los puntos de vista abordar la cuestión de la violencia sin meterse en cuestiones de inseguridad reaccionaria, y como que era también la primera vez que aparecía algo como más genuino de decir, bueno, que se corte también la violencia. Por eso, bueno, desde la municipalidad intentaron con poco éxito equiparar a los mafiosos que tiran tiros en cualquier barrio de la ciudad con algunas personas anónimas que hicieron unas pintadas. Se pasaron cosas feas también, como que, bueno, se desesperaron y metieron presos a unos tipos que iban a ver que sus colmenas no se les prendan fuego, los acusaron de ser ellos los que prendían fuego y los metieron en cana. Y dijeron, no, fueron ellos en la televisión 2 o 3 días, hasta que después dijeron, no, creo que no habían sido, como lo de los perejiles presos y cosas que se repiten todo el tiempo. Se empezaron a lavar las consignas, obviamente, como pasa siempre, de plomo y humo el negocio de matar, se empezó a hablar de todo fuegos políticos, como si todo debería ser siempre mediado por la política, digamos, como si hubiese una solución política para cada tema. Y bueno, un poco posteriormente, dentro de toda esa represión, hubo algunas, no particularmente por las pintadas, pero hubo algunas judicializaciones. Hay un tema que por ahí nosotros queríamos hablar. Sabemos que hay gente implicada, que bueno, invitamos y que después lo podemos charlar o conversar cuando terminemos de hablar. Y en el marco de todo eso, evidentemente, se siguieron dando de todas maneras las movilizaciones y las concentraciones. Muy asusado también porque el humo seguía, porque no se podía respirar, pero bueno, se generó toda una especie de movimiento alrededor de eso. Se hizo una muy grande en el Monumento a la Bandera. Nosotros repartimos un volante ahí que decía: el Estado y el capital son la mafia. Y a partir de ahí intentamos sintetizar. Primero pensamos un artículo para La Oveja o algo para Temperamento, pero quisimos hacer algún texto, algo que quede, que aporte a la reflexión o al debate, porque también sabíamos que, bueno, la cosa pasa así, digamos, cuando deje de haber humo, todo se va a retraer un poco, y por ahí está bueno poder aportar con reflexiones a algo que tiene una forma más o menos cíclica. Nos pusimos a discutir, nos pusimos a escribir. En eso, gente de un grupo de compañeros, Emancipación, sacaron un texto que se llamaba Plomo y humo, el negocio del capital. Nos gustó mucho y decidimos por ahí difundir ese texto porque sintetizaba un montón de ejes que nosotros queríamos decir. Los decía de una forma agradable y compañera. Entonces ese texto está incluido en el libro. Intentamos también poner algún marco o agregar algunos artículos que pongan un marco de lo que estaba sucediendo un poco más amplio. ¿Qué es la isla? ¿Qué es el humedal? ¿Qué pasa en el río este
que de repente por ahí no se hace ganadería o agricultura tan intensiva en la isla como la que se hace en el continente, pero por el mismo río se sacan todas las mercancías legales o ilegales, o sea, la soja y la cocaína que alimentan la economía de toda esta zona. Se habla también en el libro, se toca el tema de la salud, de cómo afecta a la salud. No sé si me estoy olvidando de alguno de los textos que se pusieron, pero además de los textos que se trabajaron particularmente para el libro nuevo, se agregaron algunos artículos anteriores de la oveja, bueno, los volantes repartidos y demás, porque evidentemente, o sea, no hay un conflicto o no hubo un conflicto anterior por quemas en Rosario o no se encuentra algo parecido, o sí, en otros lugares. Vamos de vuelta. Como que la conflictividad en todos los lugares es diferente, pero tiene un montón de cosas en común. Todo el tiempo es diferente, pero tiene un montón de cosas en común. Entonces, si nos ponemos a revisar artículos del boletín viejo, evidentemente encontramos cosas que aportan a lo que sucede ahora, digamos. Nos parece bueno rescatar un poco de eso. Y bueno, por eso también están en el libro. Así que, no sé, toda esta cronología, por ahí no hice una descripción exacta de lo que es el libro, pero es como que llamarlos a leerlo porque es una síntesis de pensamiento y reflexiones que pretenden aportar a todo este camino que se está transcurriendo. Sí, para retomar un poquito lo que decía al principio, que era de dónde surge el libro, pensaba que en general lo que se le solicita como a la conciencia, o sea, cuando uno más o menos es consciente de algo, cuando una persona denuncia, tiene ciertos pensamientos, se le suele exigir acción, digamos, acción en consecuencia. Más allá de esa discusión que se puede dar, acá lo que nos interesaba era que, bueno, ya existía una acción, una conflictividad, y nosotros, bueno, a esa conflictividad y a esa acción que ya existe, hacemos el camino inverso de pensarla, o pensarla que se piensa a sí mismo, digamos, la actividad de la acción. Esto no solo para las luchas que, bueno, por reducirlo, llamarlas luchas medioambientales, que excede, ¿no?, lo que pasó acá en la ciudad de Rosario, pero también con la cuestión de las luchas antirrepresivas, también nos parece que, digo conflictos en los que participamos desde hace años, más, menos, en esta ciudad, conversando con personas de otros lugares. Están esto que decía de las luchas medioambientales, las luchas antirrepresivas, y también lo que se conoce como movimiento de mujeres, disidencias, y todo el cuestionamiento que surgió a partir de eso de las asignaciones de género. Que se puede pensar la lucha por el aborto legal e incluso anteriormente por el matrimonio igualitario. Con toda esta conflictividad que estoy describiendo, no es que las luchas en los entornos de trabajo, en la lucha obrera, como se conoce, no es que no exista, pero bueno, sí vemos que hace varias décadas que no son la lucha central, sino que se generan, digamos, luchas de otro tipo, en las cuales podemos participar un montón de personas que nos vamos encontrando como vecinos, como ciudadanos. Eso después también es otra discusión en sí misma, pero bueno, las luchas de las últimas décadas, al menos en Occidente, en Medio Oriente también, al menos en Oriente Lejano también, en China hay protestas de este tipo actualmente, se dan de esta masividad sin el trabajo como centro. Entonces, bueno, a partir de estas conflictividades y de estas luchas es que van surgiendo preguntas que nosotros pensamos que las sacamos de la misma actividad. Quería leer un fragmentito de un texto que publicamos en La Oveja Negra, que está en el libro, que se llama No es No, que es sobre Chubut y las luchas que se dieron ahí, que fueron bastante masivas, como en el conjunto una cantidad de luchas de oposición a los megaproyectos, de la megaminería y todo eso. El texto dice: hace ya 10 años, en el segundo número de este boletín, decíamos en un artículo titulado El capital o la tierra, la lucha antiminera es una lucha legítima contra el capital, y si no se deja seducir con los cambios para que nada cambie, recuperaciones o reformas, se profundizará siendo la negación a todas las formas que éste puede tener. La llamada megaminería o demás desastres naturales motivados por la codicia y el progreso capitalista no son anomalías o hechos aislados, son la vía correcta que toma la ganancia sobre la vida.
Ahí cierra la cita del Capital de la Tierra y sigue. Estas luchas se han mantenido. Ahora bien, cabe recordar que tampoco existe algo tal como la mini minería, y que luchar contra estos megaproyectos implica luchar contra toda una concepción de cómo debe reproducirse esta sociedad. Las llamadas luchas medioambientales suelen por lo general abocarse a los excesos del capitalismo en su depredación de la naturaleza, así como por su parte el ecologismo ciudadanista insiste con la regulación estatal y la responsabilidad individual. A pesar de este marco de fuerte influencia en regiones como la nuestra, donde se depende en gran medida de la explotación de la tierra, las luchas contra el desarrollo de ciertos emprendimientos productivos como la minería pueden representar un verdadero problema para la rentabilidad capitalista. No se trata simplemente del cuidado del medio ambiente, sino de un brusco freno al desarrollo capitalista. A diferencia, por ejemplo, del establecimiento de una industria o un comercio, un yacimiento minero o petrolífero, incluso una hidroeléctrica o una hidrovía, no se pueden trasladar a otro lugar si son rechazados por la población. Creemos necesario asumir la perspectiva anticapitalista latente en estas luchas, comprender sus consecuencias y ponerlas en tensión respecto a otras luchas en curso. Sin cultivos transgénicos y sus agrotóxicos asociados, por ejemplo, no sería viable la reproducción social capitalista en este país. La búsqueda de alternativas productivas es válida, pero estas nunca tendrán la escala suficiente para ser rentables en los términos de esta sociedad, que depende del incesante desarrollo de las fuerzas productivas. El debate entre todos aquellos y aquellas que nos encontramos descontentas queda abierto. Eso, como resumiendo, esa es la idea, ¿no? Como la lucha en Chubut decía no es no a la megaminería. La megaminería responde a un territorio específico. Si una empresa o el Estado permiten eso, no se puede correr hacia otra región, y decir no es no, si se lo lleva hasta las últimas consecuencias, significa frenar la ganancia y cómo se sostiene un país como Argentina. Entonces nos parecía que la pregunta realmente queda abierta, no que hacemos una pregunta retórica porque tenemos la respuesta y estamos haciendo la respuesta en forma de pregunta. Realmente no nos preguntamos si frenar en Argentina todos los megaproyectos se puede seguir sosteniendo esta sociedad. Evidentemente la sospecha es que no. Entonces ahí vemos que en ese no es no hay algo potente, fuerte, que se opone realmente al desarrollo nacional, de la economía nacional al menos. Nos parecía que estaba bueno, ya que la lucha plantea esto, realmente asumirlo y pensar qué significa este freno a la economía. Nos acordábamos también de que en relación a la lucha antirrepresiva que decíamos al principio de la presentación, tal como dijo él con la cuestión de la ley de humedales, que se suele presentar un poco como la respuesta estatal o institucional a toda la conflictividad, en las cuestiones antirrepresivas e incluso de desapariciones en democracia también aparece un poco la cuestión de la ley y la justicia, aparece un poco y suele terminar siendo predominante. En un número anterior, número 64 de la Oveja Negra, en la época de todas las movilizaciones cuando secuestraron y desaparecieron y asesinaron al compañero Santiago Maldonado, también nos preguntábamos algo similar, en el sentido de que muchas de las consignas iban en pedidos de justicia, y nos preguntábamos nosotros cómo, a partir de esta consigna, que era aparición con vida de Santiago, o de dónde está Santiago, nos preguntábamos y también nos preguntaban por qué salíamos a la calle y por qué visibilizábamos, por qué habíamos empezado a visibilizar algo que después se volvió masivo a nivel nacional, pero que bueno, empezó de a poquito en varias ciudades. ¿Por qué salir a protestar si no se pide justicia? Entonces bueno, ahí nos preguntábamos, Leo dice, ¿qué características tiene la lucha por la memoria y la verdad que no pide justicia al Estado? ¿Cómo continúa la lucha antirrepresiva? ¿Qué lecciones sacamos tras 2 años de coordinaciones más amplias? ¿Cómo sigue la lucha en las comunidades mapuche? ¿Qué proyectualidad tiene la lucha por y más allá de Santiago? Y bueno, para no extenderme mucho más en lo que respecta a las movilizaciones de mujeres y disidencias, también, bueno, respecto al aborto, que evidentemente no hay oposición a que sea legal porque es una lucha completamente válida, no solo válida, sino necesaria, pero estaba bueno también pensar cómo la cuestión del pedido de justicia obtura toda una serie de reflexiones y de cuestiones sobre el problema que se está visibilizando. Había seleccionado un
párrafo de un texto de Laura Klein que se llama Cómo acabar con el debate del aborto y otros círculos viciosos. A lo mejor alguien se acuerda, es una persona que dio un discurso, no sé si en el Senado o en el Congreso, con el pañuelo verde, digamos, no una persona que está cuestionando el pedido, pero sí problematiza, no sé si desde la psicología, desde la filosofía, la cuestión. Ella habló más o menos algo parecido, pero bueno, quería traerlo. Dice, la experiencia del aborto justamente nos dice que el cuerpo no cabe en el derecho y que el problema del aborto no se termina con su legalización. Entonces, ni la ciencia ni los derechos humanos son un pozo de agua donde calmar nuestra sed. Vimos cómo bebemos y estamos cada vez más sedientos. Entonces, cuando nos presentan argumentos en los que no nos reconocemos, argumentos que pretenden explicar nuestros actos, a costa de dejar afuera nuestra experiencia, cuando nos tiran el hueso de ideas que no podemos encarnar, es mejor sumergirnos en otras aguas. En aguas que al principio se ven turbias, porque son móviles, pero son nuestras. Y es atravesarlas el único modo de apropiarnos de nuestra propia experiencia. Pensamos que esto de que los cuerpos no caben en el derecho implica todo, no solo en la cuestión del aborto, sino que los territorios no entran en el derecho, las ideas no entran en el derecho y las luchas no entran en el derecho. No significa que no pueden abordar la conflictividad desde ese lugar, pero circunscribirla a eso es realmente perder toda una proyectualidad que para nosotros es de cambio social. A veces suena un poco extraño en esta época que seguimos insistiendo con pensar desde una perspectiva revolucionaria. Generalmente por perspectiva revolucionaria se entienden muchas cosas, nosotros en general lo manifestamos, pero bueno, está en todos los materiales, digamos, una lucha contra el Estado y contra el capital. Pero en general, bueno, la cuestión revolucionaria, que es una palabra que se usa desde la publicidad hasta los propios gobiernos, está un poco ahí ya desvirtuada, pero bueno, pensamos que todavía puede ser útil pensarla. Más allá de esta idea de cuando sale una revolución se piensa en un golpe de Estado, que es como, ¿cómo sería la sociedad si mañana hay una revolución? Bueno, no sería una idea de que la revolución sucede como un hecho abstracto y la gente seguiría siendo la misma. La revolución la haríamos las personas, por lo cual no significa que de un día para otro se cambia todo, que algo cambie en las conciencias o que un estilo de vida personal. Nosotros insistimos que si hablamos de una perspectiva revolucionaria, de una posibilidad de revolución, es justamente a partir de todos estos conflictos que estamos hablando, represivos, de trabajo, de territorio, sobre las asignaciones de género, y que no son cuestiones que hay que ver después de la revolución, sino que son justamente todas estas cuestiones las que nos presentan la posibilidad de un cambio social general como horizonte, porque lo que vemos en toda esta conflictividad y con todas las nocividades que vivimos es que la solución no son reformas al interior de este tipo de sociedad que condenan los territorios, los cuerpos de las personas. Entonces, bueno, esa era un poco la idea de hoy, de juntarnos, de presentar este libro. Invitamos, bueno, esto que decía él, que queríamos también visibilizar las personas que fueron judicializadas por este conflicto, y después si quieren debatimos un rato, conversamos, tomamos algo, comemos.